Historia del siglo XX. Esta enorme estatua soviética conmemora una de las batallas más decisivas de la Segunda Guerra Mundial. Septiembre de 1942. Comienza la batalla de Stalingrado. El camino hacia Berlín. En junio de 1941, los alemanes invadieron la Unión Soviética, encontrando al principio poca resistencia. Pero a mediados de 1942, en Leningrado, los soviéticos frenaron su avance. Y también en Moscú, los alemanes tuvieron que retroceder. Ahora atacarían por el sur, concentrándose en la ciudad de Stalingrado, el gran núcleo industrial. Hitler había ordenado que se tomara la ciudad. Stalin, que se defendiera a toda costa. La lucha se prolongó durante casi 5 meses en medio del duro invierno ruso. Aunque los rusos defendieron con firmeza su ciudad, las tropas alemanas lograron ocuparla casi totalmente. Parecía que habían ganado la batalla. Pero Stalin había enviado a este hombre, el general Zhukov, asignándole poderes especiales. Zhukov, el héroe de la batalla de Moscú, estaba decidido a vencer a los alemanes. Su plan era muy sencillo. Concentró sus tropas en el norte y sur de la ciudad y atacó cercando a casi 250.000 soldados de la Sexta División alemana. Los soviéticos ofrecieron a los alemanes la posibilidad de rendirse. Pero Hitler había prohibido a su Sexta División que se rindiera o incluso que se retirara. Debían seguir luchando para tomar Stalingrado. Los rusos atacaron. Los alemanes solo podían abastecer a sus tropas cercadas por aire. Pero los rusos derribaban los aviones y destruían las pistas de aterrizaje. Una gran parte de los suministros que los alemanes necesitaban desesperadamente nunca llegaron a su destino. Cerca de 70.000 alemanes murieron durante la batalla, muchos de ellos de hambre y frío. El 2 de febrero de 1943, los alemanes tuvieron finalmente que rendirse y los rusos retomaron la ciudad. Habían ganado la batalla. Los alemanes fueron rodeados y más de 90.000 hechos prisioneros, incluyendo a 24 generales y a su comandante, el mariscal de campo von Paulus. En Londres, la victoria soviética fue elogiada por el secretario de Asuntos Exteriores. Como representantes del pueblo británico, queremos rendir tributo a cada división del Ejército Rojo. Nunca se había infligido al ejército alemán, de larga y arrogante historia, una derrota tan implacable como la que ha sufrido a manos del Ejército Rojo en Stalingrado. En Berlín reinaba el luto. Ahora los soviéticos empezaban a presionar al enemigo. Durante el verano de 1943 arrollaron a los alemanes en una serie de trascendentales enfrentamientos con tanques. Los suministros rusos procedían de las fábricas enclavadas en el interior de la Unión Soviética, muchas de las cuales habían sido construidas antes de la guerra dentro de los planes quinquenales de Stalin. Otras, sin embargo, habían sido edificadas durante el conflicto. Con el fin de escapar del avance alemán, grandes cantidades de maquinaria y millones de trabajadores, sobre todo mujeres, ancianos y niños, habían sido trasladados hacia el este, más allá de los Urales. Gran Bretaña y Estados Unidos también enviaron armas y equipos, a menudo a través de la peligrosa ruta marina del Ártico.
A pesar de que se produjeron pérdidas importantes, lograron hacer llegar casi medio millón de camiones y tanques sumamente necesarios para la defensa rusa. Pero para Stalin esto no era suficiente. Quería que Inglaterra y América establecieran un segundo frente, atacando la Europa de Hitler por el oeste. En 1943, los tres líderes aliados se reunieron por primera vez en Teherán, en Irán. Después de conceder a Stalin la espada del honor por su victoria en Stalingrado, los tres líderes abordaron las cuestiones urgentes. Churchill y Roosevelt prometieron definitivamente a Stalin que abrirían ese segundo frente en 1944. Hay que golpear al enemigo, y golpearle con fuerza desde todos los ángulos, de modo que nunca sepa cuál es su proa y su popa. De hecho, los británicos y los norteamericanos ya habían invadido Sicilia e Italia con objeto de atacar a Hitler por el sur. Los italianos se rindieron rápidamente, así que los bombarderos aliados podían ahora atacar Alemania y los Balcanes desde las bases ocupadas de Foggia. Pero los alemanes se movieron ágilmente hacia el sur y la guerra en Italia adquirió mayor dureza y lentitud. Roma no caería hasta junio de 1944. A lo largo de 1943 y 1944, las tropas británicas y norteamericanas bombardearon Alemania y los países ocupados. Su objetivo era minar la industria y más aún la moral alemana. Día y noche atacaban incesantemente sus ciudades. En 1943, el general americano Eisenhower fue nombrado comandante supremo de las fuerzas aliadas como medida previa al establecimiento del segundo frente. El general Montgomery era uno de sus adjuntos. Se concentraron cantidades ingentes de suministros y hombres en el sudeste de Inglaterra, listos para apoyar la invasión de la Europa de Hitler. Mientras tanto, Hitler había puesto al mariscal de campo Rommel al mando del ejército alemán ante la inminencia del ataque aliado. Nadie sabía dónde se iba a producir la ofensiva, de modo que Hitler tuvo que dispersar sus tropas. Aquí Londres, emitiendo por los servicios Nacional de Ultramar y Europeo de la BBC y a través de la radio de las Naciones Unidas en el Mediterráneo. Les habla John Snash. Comunicado número 1. Bajo el mando del general Eisenhower, las fuerzas navales aliadas, apoyadas por fuertes contingentes aéreos, han empezado a descargar tropas aliadas esta mañana en la costa norte de Francia. Repetiré este comunicado. Comunicado número 1. Bajo el mando del general Eisenhower, los aliados atacaron y los alemanes resistieron. Pero poco a poco hubieron de retroceder y las fuerzas aliadas iniciaron su avance a través de la Francia ocupada, apoyados por los suministros facilitados desde los famosos puertos flotantes, Mulberry. De nuevo, los alemanes lograron frenar a los aliados en Falaise, pero la ciudad quedó destruida y todas las tropas alemanas cayeron o fueron capturadas. Ahora los aliados podían ocupar Normandía sin obstáculos. El 24 de agosto de 1944, París fue liberado. Los franceses libres entraron victoriosos en su capital. Su líder, de Gaulle, pronto se perfiló como jefe del gobierno provisional francés. Muchos pensaron que la guerra acabaría antes de finales de ese año, pero no iba a ser así. Los alemanes volvieron a la carga. Atacaron Londres con la primera de sus terroríficas armas, la V1, un pequeño reactor sin piloto, muy difícil de derribar, que transportaba 1 tonelada de explosivos.
En junio de 1944, Londres y el sudeste de Inglaterra registraron un número de víctimas cercano al que se había dado durante la Guerra Relámpago en septiembre de 1940. También estaba el misil V2, que alcanzaba una velocidad de más de 5.500 kilómetros por hora y podía lanzar su tonelada de explosivos sin ser detectado. No cabía defensa contra este tipo de armas. En septiembre de 1944, los británicos sufrieron en la ciudad holandesa de Arnhem una importante derrota. Más de 12.000 hombres habían sido lanzados en paracaídas para tomar un puente sobre el Rin a 10 kilómetros de distancia. Pero se había subestimado considerablemente la fuerza de las tropas alemanas. Y después de una semana de encarnizados combates, los británicos, inferiores en número y en municiones, fracasaron en su intento de retomar el puente y tuvieron que rendirse. Entonces, en un ataque sorpresa en las Ardenas en diciembre de 1944, los alemanes, ayudados por las condiciones climatológicas del invierno, avanzaron más de 90 kilómetros dentro del territorio aliado para dividir el avance de las tropas británicas y norteamericanas. La batalla contuvo su avance durante más de un mes. En el este, los soviéticos estaban a punto de llegar a Varsovia. Ya habían ocupado Rumanía, Bulgaria y parte de Yugoslavia. Budapest estaba amenazada por 2 de sus ejércitos. Los soviéticos embocaban ahora el camino hacia Berlín. El 1 de agosto, en Varsovia, el Ejército Nacional Polaco se levantó contra los alemanes, siguiendo así las órdenes del gobierno polaco en el exilio, en Londres, que quería hacerse con el control de la ciudad. Tomaron un 50% de la superficie de la misma, pero no pudieron derrotar a los alemanes sin la ayuda aliada. Los soviéticos aguardaban a las afueras. Mientras tanto, los polacos perdieron miles de hombres, mujeres y niños. Al final, tuvieron que rendirse a los alemanes, que habían recuperado el control de la ciudad. Después de esto, los alemanes destruyeron Varsovia. El día de Año Nuevo de 1945, los soviéticos entraron en la ciudad. En Lublin ya habían establecido un comité de comunistas convenientemente escogidos que después integrarían el gobierno prosoviético de la nueva Polonia. Los alemanes se batían ahora en franca retirada, destruyendo cuanto podían para intentar frenar el avance soviético. Una a una, las ciudades de Europa del Este vieron cómo la bandera roja ondeaba desde sus balcones. En febrero de 1945, en Yalta, una ciudad rusa en el Mar Negro, los aliados, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética, aún recientes sus victoriosas iniciativas, se reunieron para planificar las etapas finales de la guerra y definir la futura configuración de Europa. Roosevelt era un hombre moribundo. Stalin estaba en la cumbre de su influencia y poder. En el oeste, los aliados estaban dispuestos para el ataque final sobre Alemania. Cruzaron el Rin en marzo de 1945. El primer ministro británico, Winston Churchill, viajó para unirse a las tropas aliadas en territorio alemán. Para su asombro, Eisenhower había decidido no competir con los rusos en Berlín. A pesar de la oposición de Churchill, insistió en tomar el Ruhr, corazón industrial de Alemania. Los alemanes se preparaban ahora para la ya desesperada defensa de su capital, Berlín. Jóvenes y ancianos tuvieron que alistarse en la Guardia Nacional del Pueblo. Esperaron a los tanques rusos.
mediados de abril de 1945, los tanques de Sukhov ya estaban en Berlín. Calle a calle, edificio a edificio, los alemanes tuvieron que retirarse. Hitler se suicidó el 30 de abril de 1945. 2 días más tarde, los rusos izaron su bandera en el corazón de Alemania. El primer encuentro de las tropas rusas y americanas tuvo lugar en el río Elba, 100 kilómetros al sur de Berlín. Todo fue muy cordial. El 8 de mayo de 1945, Churchill anunció la rendición alemana. Los representantes del alto mando alemán y el almirante Dönitz han firmado el acta de rendición incondicional de las fuerzas de tierra, mar y aire alemanas en Europa ante las fuerzas expedicionarias aliadas y al mismo tiempo ante el alto mando soviético. Las hostilidades cesarán oficialmente 1 minuto después de las 12 de la noche de hoy, martes 8 de mayo. Podremos entonces permitirnos un momento de alegría. La victoria en Europa fue festejada en todas las ciudades aliadas. Pero el final de la guerra mostró en toda su crudeza el horror del dominio nazi. 6 millones de judíos habían muerto en los campos de concentración. La victoria aliada también tenía su lado oscuro. Aquellos que habían colaborado con los alemanes fueron humillados públicamente o sufrieron incluso peor suerte. El Tercer Reich de Hitler, destinado a durar 1000 años, yacía en ruinas solo 12 años después de su llegada al poder. La Europa ocupada también había sufrido. Mientras tanto, los líderes militares de los países victoriosos se reunieron en Berlín el 5 de junio de 1945. Habían venido a tomar medidas para la administración de un país dividido y ocupado, Alemania. Ya habían establecido un comité de comunistas convenientemente escogidos que después integrarían el gobierno prosoviético de la Nueva Polonia.
Los alemanes se batían ahora en franca retirada, destruyendo cuanto podían para intentar frenar el avance soviético. Una a una, las ciudades de Europa del Este vieron cómo la bandera roja ondeaba desde sus balcones. En febrero de 1945, en Yalta, una ciudad rusa en el Mar Negro, los aliados, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética, aún recientes sus victoriosas iniciativas, se reunieron para planificar las etapas finales de la guerra y definir la futura configuración de Europa. Roosevelt era un hombre moribundo. Stalin estaba en la cumbre de su influencia y poder. En el oeste, los aliados estaban dispuestos para el ataque final sobre Alemania. Cruzaron el Rin en marzo de 1945. El primer ministro británico, Winston Churchill, viajó para unirse a las tropas aliadas en territorio alemán. Para su asombro, Eisenhower había decidido no competir con los rusos en Berlín. A pesar de la oposición de Churchill, insistió en tomar el Ruhr, corazón industrial de Alemania. Los alemanes se preparaban ahora para la ya desesperada defensa de su capital, Berlín. Jóvenes y ancianos tuvieron que alistarse en la Guardia Nacional del Pueblo. Esperaron a los tanques rusos. A mediados de abril de 1945, los tanques de Sukhov ya estaban en Berlín. Calle a calle, edificio a edificio, los alemanes tuvieron que retirarse. Hitler se suicidó el 30 de abril de 1945. 2 días más tarde, los rusos izaron su bandera en el corazón de Alemania. A pesar de que se produjeron pérdidas importantes, lograron hacer llegar casi medio millón de camiones y tanques sumamente necesarios para la defensa rusa. Pero para Stalin esto no era suficiente. Quería que Inglaterra y América establecieran un segundo frente, atacando la Europa de Hitler por el oeste. En 1943, los 3 líderes aliados se reunieron por primera vez en Teherán, en Irán. Después de conceder a Stalin la espada del honor por su victoria en Stalingrado, los 3 líderes abordaron las cuestiones urgentes. Churchill y Roosevelt prometieron definitivamente a Stalin que abrirían ese segundo frente en 1944. Hay que golpear al enemigo, y golpearle con fuerza desde todos los ángulos, de modo que nunca sepa cuál es su proa y su popa. De hecho, los británicos y los norteamericanos ya habían invadido Sicilia e Italia con objeto de atacar a Hitler por el sur. Los italianos se rindieron rápidamente, así que los bombarderos aliados podían ahora atacar Alemania y los Balcanes desde las bases ocupadas de Foggia. Pero los alemanes se movieron ágilmente hacia el sur y la guerra en Italia adquirió mayor dureza y lentitud. Roma no caería hasta junio de 1944. A lo largo de 1943 y 1944, las tropas británicas y norteamericanas bombardearon Alemania y los países ocupados. Su objetivo era minar la industria y más aún la moral alemana. Día y noche atacaban incesantemente sus ciudades.
En 1943, el general americano Eisenhower fue nombrado comandante supremo de las fuerzas aliadas como medida previa al establecimiento del segundo frente. El general Montgomery era uno de sus adjuntos. Se concentraron cantidades ingentes de suministros y hombres en el sudeste de Inglaterra, listos para apoyar la invasión de la Europa de Hitler. Mientras tanto, Hitler había puesto al mariscal de campo Rommel al mando del ejército alemán ante la inminencia del ataque aliado. Nadie sabía dónde se iba a producir la ofensiva, de modo que Hitler tuvo que dispersar sus tropas. Aquí Londres, emitiendo por los servicios nacional de ultramar y europeo de la BBC y a través de la radio de las Naciones Unidas en el Mediterráneo. Les habla John Snash. Comunicado número 1. Bajo el mando del general Eisenhower, las fuerzas navales aliadas, apoyadas por fuertes contingentes aéreos, han empezado a descargar tropas aliadas esta mañana en la costa norte de Francia. Repetiré este comunicado. Comunicado número 1. Bajo el mando del general Eisenhower... y de trascendentales enfrentamientos con tanques. Los suministros rusos procedían de las fábricas enclavadas en el interior de la Unión Soviética, muchas de las cuales habían sido construidas antes de la guerra dentro de los planes quinquenales de Stalin. Otras, sin embargo, habían sido edificadas durante el conflicto. Con el fin de escapar del avance alemán, grandes cantidades de maquinaria y millones de trabajadores, sobre todo mujeres, ancianos y niños, habían sido trasladados hacia el este, más allá de los Urales. Gran Bretaña y Estados Unidos también enviaron armas y equipos, a menudo a través de la peligrosa ruta marina del Ártico. A pesar de que se produjeron pérdidas importantes, lograron hacer llegar casi medio millón de camiones y tanques sumamente necesarios para la defensa rusa. Pero para Stalin esto no era suficiente. Quería que Inglaterra y América establecieran un segundo frente, atacando la Europa de Hitler por el oeste. En 1943, los tres líderes aliados se reunieron por primera vez en Teherán, en Irán. Después de conceder a Stalin la espada del honor por su victoria en Stalingrado, los tres líderes abordaron las cuestiones urgentes. Churchill y Roosevelt prometieron definitivamente a Stalin que abrirían ese segundo frente en 1944. Hay que golpear al enemigo, y golpearle con fuerza desde todos los ángulos, de modo que nunca sepa cuál es su proa y su popa. De hecho, los británicos y los norteamericanos ya habían invadido Sicilia e Italia con objeto de atacar a Hitler por el sur. Los italianos se rindieron rápidamente, así que los bombarderos aliados podían ahora atacar Alemania y los Balcanes desde las bases ocupadas de Foggia. Pero los alemanes se movieron ágilmente hacia el sur y la guerra en Italia adquirió mayor dureza y lentitud. Roma no caería hasta junio de 1944. A lo largo de 1943 y 1944, las tropas británicas y norteamericanas bombardearon Alemania y los países ocupados. Su objetivo era minar la industria y más aún la moral alemana. Día y noche atacaban incesantemente sus ciudades. En 1943, el general americano Eisenhower fue nombrado comandante supremo de las fuerzas aliadas como medida previa al establecimiento del segundo frente. El general Montgomery era uno de sus adjuntos. Se concentraron cantidades ingentes de suministros y hombres en el sudeste de Inglaterra, listos para apoyar la invasión de la Europa de Hitler. Mientras tanto, Hitler había puesto al mariscal de campo Rommel al mando del ejército alemán ante la inminencia del ataque aliado. Nadie sabía dónde se iba a producir la ofensiva, de modo que Hitler tuvo que dispersar sus tropas. Aquí Londres. Ahora los soviéticos empezaban a presionar al enemigo. Durante el verano de 1943 arrollaron a los alemanes en una serie de trascendentales enfrentamientos con tanques. Los suministros rusos procedían de las fábricas enclavadas en el interior de la Unión Soviética, muchas de las cuales habían sido construidas antes de la guerra dentro de los planes quinquenales de Stalin. Otras, sin embargo, habían sido edificadas durante el conflicto. Con el fin de escapar del avance alemán, grandes cantidades de maquinaria y millones de trabajadores, sobre todo mujeres, ancianos y niños, habían sido trasladados hacia el este, más allá de los Urales. Gran Bretaña y Estados Unidos también enviaron armas y equipos, a menudo a través de la peligrosa ruta marina del Ártico.
A pesar de que se produjeron pérdidas importantes, lograron hacer llegar casi medio millón de camiones y tanques sumamente necesarios para la defensa rusa. Pero para Stalin esto no era suficiente. Quería que Inglaterra y América establecieran un segundo frente, atacando la Europa de Hitler por el oeste. En 1943, los tres líderes aliados se reunieron por primera vez en Teherán, en Irán. Después de conceder a Stalin la espada del honor por su victoria en Stalingrado, los tres líderes abordaron las cuestiones urgentes. Churchill y Roosevelt prometieron definitivamente a Stalin que abrirían ese segundo frente en 1944. Hay que golpear al enemigo, y golpearle con fuerza desde todos los ángulos, de modo que nunca sepa cuál es su proa y su popa. De hecho, los británicos y los norteamericanos ya habían invadido Sicilia e Italia con objeto de atacar a Hitler por el sur. Los italianos se rindieron rápidamente, así que los bombarderos aliados podían ahora atacar a Alemania y los Balcanes desde las bases ocupadas de Foggia. Pero los alemanes se movieron ágilmente hacia el sur y la guerra en Italia adquirió mayor dureza y lentitud. Roma no caería hasta junio de 1944. A lo largo de 1943 y 1944, las tropas británicas y norteamericanas bombardearon Alemania y los países ocupados. Su objetivo era minar la industria y más aún la moral alemana. Día y noche atacaban incesantemente sus ciudades. En 1943, el general americano Eisenhower fue nombrado comandante supremo de las fuerzas aliadas como medida previa al establecimiento del segundo frente. El general Montgomery era uno de sus adjuntos. Se concentraron cantidades ingentes de suministros y hombres en el sudeste de Inglaterra, listos para apoyar la invasión de la Europa de Hitler. Mientras tanto, Hitler había puesto al mariscal. El primer encuentro de las tropas rusas y americanas tuvo lugar en el río Elba, 100 kilómetros al sur de Berlín. Todo fue muy cordial. El 8 de mayo de 1945, Churchill anunció la rendición alemana. Los representantes del alto mando alemán y el almirante Dönitz han firmado el acta de rendición incondicional de las fuerzas de tierra, mar y aire alemanas en Europa ante las fuerzas expedicionarias aliadas y al mismo tiempo ante el alto mando soviético. Las hostilidades cesarán oficialmente un minuto después de las 12 de la noche de hoy, martes 8 de mayo. Podremos entonces permitirnos un momento de alegría. La victoria en Europa fue festejada en todas las ciudades aliadas. Pero el final de la guerra mostró en toda su crudeza el horror del dominio nazi. 6 millones de judíos habían muerto en los campos de concentración. La victoria aliada también tenía su lado oscuro. Aquellos que habían colaborado con los alemanes fueron humillados públicamente o sufrieron incluso peor suerte. El Tercer Reich de Hitler, destinado a durar 1000 años, yacía en ruinas solo 12 años después de su llegada al poder. La Europa ocupada también había sufrido.